Bueno, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué bueno es una vez más, ¿no? Como siempre digo, poder estar conectados, ¿sí? Oro al Señor que esta palabra pueda bendecir tu vida en esta mañana, ¿sí? Quiero invitarte a buscar en tu Biblia, en tu tablet, en tu celular, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y allí dice Salomón, ¿no? Por inspiración divina, obviamente, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia una vez más y te doy tantas gracias, Señor, por haber hablado a mi vida en esta semana con esta palabra. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que vos puedas darme no solo sabiduría y unción, sino gracia también para transmitir el mensaje que vos pusiste en mi corazón. Señor, toca el corazón de cada uno de los que me escuchan hoy, Señor, que ellos puedan abrir su corazón y Señor, reprendemos cualquier espíritu de distracción, de incredulidad, de cansancio que busque robar la semilla de tu palabra. Señor, declaramos que el mensaje, la semilla de tu palabra, Señor, llegará con fluidez y que vos vas a hablar a nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Saben, yo le puse como título a este mensaje: el motor de tu vida. Dice este pasaje: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Obviamente no está hablando allí del corazón físico, sino del corazón espiritual. Cuando hablamos del corazón espiritual, me refiero a nuestra mente y nuestras emociones. Ahora, permítanme hacer un paralelo primero entre nuestro corazón físico y nuestro corazón espiritual. Saben, nuestro corazón físico es fundamental para nuestra salud física en general y sobre todo, obviamente, para mantenernos con vida. Si nuestro corazón se detiene, obviamente se produce muerte, ¿no? Más cuando ese detenimiento del músculo cardíaco es por mucho tiempo. Han habido personas que han tenido paros cardíacos de 2, 3, 5 minutos y bueno, luego pueden reanimarlo y bueno, siguen con su vida normalmente. En algunos casos puede quedar alguna secuela, sobre todo a nivel cerebral, pero normalmente no sucede así. Pero cuando el corazón se detiene, inmediatamente, obviamente, morimos, ¿no? El corazón es el encargado de bombear sangre hasta el último rincón de nuestro cuerpo y en su paso por los pulmones, el corazón recoge oxígeno y de esta forma, al bombear sangre a todo el cuerpo, lleva ese oxígeno hacia todo el cuerpo y oxigena todo el cuerpo. Algo que me llamó la atención mientras investigaba sobre esto es que el músculo miocardio, que es el músculo del corazón, es el único músculo de nuestro cuerpo que se mueve, que funciona, que se contrae y se relaja en ese proceso de latir de manera automática e independiente. Es decir, que es el único músculo del cuerpo que funciona independientemente de nuestra voluntad. Yo, si quiero mover un brazo, lo muevo y lo manejo con mi voluntad, no así el corazón. Es por este motivo que el corazón es un órgano tan pero tan importante a nivel físico y también que es fundamental cuidar nuestro corazón físico, cuidarlo del tabaquismo, cuidarlo del estrés, cuidarlo del colesterol, cuidarlo de los malos hábitos, cuidarlo de una mala alimentación, etcétera, porque indudablemente nosotros podemos
si no lo cuidamos, podemos enfermar nuestro corazón físico a través de nuestros malos hábitos y de una vida, un estilo de vida poco saludable. Bueno, del mismo modo que sucede con nuestro corazón físico, sucede con nuestro corazón espiritual. Cuando hablo de corazón espiritual me refiero a nuestra mente y a nuestras emociones. Hace algunos años atrás recuerdo que fui a hablar con mi pastor, con Edgardo Muñoz. Necesitaba ser ministrado. Todos necesitamos a alguien que nos ministre, todos necesitamos un padre espiritual. Y saben, yo había ido porque, estaba con algunas luchas y muy estresado, con muchas cargas. Y necesitaba desahogarme, necesitaba un consejo, necesitaba una palabra, una administración. Y él me dijo algo que quedó en mi mente y en mi corazón hasta el día de hoy. Él me dijo, mirá, Ricardo, me dijo, nuestra vida es como un auto de Fórmula 1. Y él me decía, un piloto de Fórmula 1, pensemos en pilotos de legendarios como pueden ser Fangio, Schumacher o algún piloto más reciente como Alonso, Hamilton y tantos otros de Fórmula 1, puede ser un excelente piloto. Sin embargo, si su auto se deteriora, si no prepara bien su auto y si su auto no está en óptimas condiciones, no va a poder ganar la carrera, no va a poder llegar a la meta ni siquiera. Por eso es que de tanto en tanto los autos paran en un box donde le hacen unos servicios rápidos, le cambian cubiertas y demás, y después el piloto sigue. Ni que hablar si ese auto tiene un desperfecto mecánico, un desperfecto electrónico o se fundiera el motor. Por excelente que fuera el piloto, ese corredor no podría ganar la carrera. Saben, nosotros tenemos el mejor piloto de todos. Es nuestro Señor Jesucristo, el cual comanda nuestra nave, nuestra vida a través de su Santo Espíritu. Sin embargo, nuestra mente y nuestras emociones son el motor de nuestra vida, como yo le puse de título a este mensaje. Tu mente, tu salud mental, tu equilibrio mental y emocional son el motor de tu vida. Por eso aquí Salomón dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada. Hay muchas cosas que tenés que guardar en tu vida, pero sobre toda cosa guardada, guardá, cuidá, protege tu mente y tus emociones, porque de él mana la vida, ¿no? El mismo Jesús decía que de la abundancia del corazón habla la boca, que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, porque de la boca, lo que sale de la boca viene del corazón. Entonces, nuestro corazón indudablemente espiritual, nuestra mente, nuestras emociones son tan importantes, ¿no? Y uno dice, pero tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, sí, pero si no tomas la decisión de cuidar tu corazón, como dice la palabra, hay algo que Dios no puede hacer y es violar tu libre albedrío y lo que vos tenés que hacer. Entonces, por ese motivo es que hay tantos cristianos que teniendo a Cristo, habiendo nacido de nuevo, teniendo al Espíritu, por no cuidar sus pensamientos, sus emociones, terminan realmente teniendo una vida que no logra las metas, los objetivos y viven sin pena ni gloria, ¿no? Entonces es tan importante que nosotros podamos tomar la decisión en esta mañana de cuidar, de proteger nuestra mente y nuestras emociones, es decir, nuestro corazón espiritual, ya que de él mana la vida. Ahora, bien, así como hay algunos malos hábitos alimenticios o en nuestra manera de vivir que afectan y enferman nuestro corazón físico, del mismo modo hay ciertos hábitos, ciertos pensamientos, ciertas maquinaciones, ciertas vivencias
que pueden afectar, ¿sí? Ciertas actitudes que pueden afectar y enfermar nuestro corazón espiritual. Yo hice una lista, a esta lista puedes agregarle algunas cosas más que el Espíritu Santo te revele, pero hice una lista de algunas de estas cosas, ¿no? Hábitos, actitudes, etcétera, que pueden enfermar nuestro corazón espiritual y de lo que tenemos que cuidarnos. Por ejemplo, la incredulidad, no creerle a Dios, dudar de la fidelidad de Dios, incredulidad, dudar de su palabra, la susceptibilidad, ¿no? Ser susceptible, que cualquier cosa que nos dicen nos ofende, el afán y la ansiedad, ¿no? Vivir siempre afanados, preocupados por las cosas que nos faltan, el materialismo, el enojo, el rencor y el resentimiento. No me voy a detener mucho a hablar de esto porque luego lo vamos a tocar, ¿no? Pero cuánto daño le hace a nuestro corazón el resentimiento, el enojo, la falta de perdón y la amargura, el temor, ¿no? Vivir con miedo, darle lugar al temor excesivamente, los celos, los complejos, la comparación constante, siempre compararnos con lo que son, con lo que tienen los demás, ¿no? La envidia, envidiar lo que el otro tiene, los malos pensamientos, la ingratitud y la queja. De esto también vamos a hablar después. La culpa, ¿no? Sentirnos siempre indignos, sentirnos culpables, no poder perdonarnos a nosotros mismos por algo que hicimos en algún momento de nuestra vida. El orgullo, ¿no? La soberbia, la rebeldía, la obstinación, el pecado, ¿no? La falta de santidad, las malas noticias, ¿no? Prestar atención y darle mucho valor a las malas noticias o esas noticias repentinas que vienen a nuestra vida, el ocio, ¿no? Es decir, la holgazanería, la vagancia, estar tirados todo el día, la falta de metas y propósitos en la vida, etc. Podríamos agregar muchas otras cosas más. Lo cierto es que nuestra tarea, según Proverbios 4:23, es cuidar, proteger nuestro corazón espiritual de todas estas cosas y de otras que el Espíritu te revele, como dije antes, no permitiendo que nada de esto haga nido en tu mente y en tu corazón, ¿no? Lutero decía, no podemos impedir que los pájaros revoloteen en nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido, ¿no? De eso se trata, cuidar el corazón. Tentaciones van a haber, luchas van a haber, muchas veces el temor va a querer asaltarnos o alguna de estas cosas que hemos mencionado recién. Sin embargo, más allá de que revoloteen, tu tarea, y de eso se trata, cuidar tu corazón y tus emociones y tu mente, es no permitir que estas cosas hagan nido aquí en tu corazón, ¿no? Ninguna de estas cosas puede convertirse en algo habitual en nuestra manera de vivir. Los celos, la envidia, el orgullo, la vanidad, el afán, la ansiedad, lo que sea, no puede ser algo habitual en nuestra vida, ni hablar del pecado, ¿no? Y la falta de santidad, ya que si esto sucede, así como suceden con los malos hábitos de vida, el tabaquismo, fumar, el estrés constante y demás, en nuestro corazón físico, bueno, del mismo modo, si permitimos estas cosas que sean habituales en nuestra vida, esto tarde o temprano va a terminar trayendo problemas a nuestras emociones y trayendo ciertos desequilibrios incluso mentales, ¿no? A nuestro cerebro, a nuestra mente, ¿sí? Y es ahí donde nuestra vida empieza a deteriorarse y empezamos a morir, empiezan a morir esos sueños tan hermosos que Dios puso en nuestra vida, ¿no? Ahora la pregunta que surge ante todo esto, perfecto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, pero ¿cómo guardar nuestro corazón de todas estas cosas?
cómo cuidar, cómo proteger nuestro corazón. Bueno, yo quiero hoy mencionar o compartir algunas herramientas o armas espirituales que el Señor me mostró que son muy, pero muy útiles para guardar nuestro corazón. La primera herramienta espiritual es la santidad y la obediencia a Dios. Dice Proverbios 4:4, estamos en el capítulo 4 de Proverbios. Si tenés tu Biblia, deja marcado ahí Proverbios 4 porque vamos a leer varios versículos de este capítulo. Y dice el versículo 4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. ¿Y qué dice? Vivirás. Interesante, ¿no? Los mandamientos de Dios, la santidad, la consagración a Dios produce vida. Vida en todo nuestro ser, pero especialmente en nuestras emociones y en nuestra mente, ¿sí? Sigue diciendo el versículo 24 en adelante, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Y no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal, ¿sí? Aparta tu pie del mal. La falta de santidad, hermanos, y la falta de obediencia, es decir, el pecado, es como un cáncer que enferma y contamina todo nuestro ser, específicamente nuestros pensamientos y nuestras emociones. Cuando hablamos de pecado, vienen inmediatamente a nuestra mente, a nuestro corazón, cosas como, por ejemplo, no sé, robar, matar, el adulterio y cosas así muy que parecieran grotescas. Sin embargo, déjenme decirles que pecado es errar al blanco, ¿sí? Es errar al blanco. Entonces, cuando dejamos de vivir como Dios quiere que vivamos, como Dios manda que vivamos, cuando dejamos de buscar la voluntad de Dios y hacerla, cuando dejamos de obedecer a Dios, obviamente comenzamos a darle lugar al pecado, ¿sí? Y cuando dejamos de considerar las normas morales del Señor, ¿no? Le damos lugar al pecado, y cuando le damos lugar al pecado también le damos derecho legal a Satanás para tocar nuestra vida, ¿sí? Y cuando él tiene la oportunidad de tocar tu vida, déjame decirte que él no la desaprovecha. Él no desaprovecha, sino que él va a querer cumplir inmediatamente su propósito principal, que es hurtar, matar y destruir, ¿no? El pecado y la desobediencia a Dios también le dan lugar a la culpa. Hoy mencionamos una de las cosas que afectan nuestras emociones, el sentimiento de culpa, el sentirnos indignos. El diablo lo usa para alejarnos de Dios y enfermar nuestras emociones y nuestra mente, ¿no? Y es tan tremendo esto porque el diablo primero te seduce a desobedecer a Dios, a pecar, a no vivir en santidad, para que luego que lo hiciste, él pueda acusarte y hacerte sentir indigno. Por eso, hermanos, la santidad y también la obediencia a Dios nos conviene. Es algo que al cristiano le conviene vivir en santidad y en obediencia a Dios, ¿sí? Hay un pasaje, ¿no?, que dice que la santidad conviene a tu casa. Yo no sé si lo tenía por ahí. Sí, el Salmo 93, Salmo 93, 5, dice: la santidad conviene a tu casa, la santidad conviene a tus hijos, la santidad conviene a tu pueblo. Nos conviene ser santos. Cuando Dios dice que algo es pecado, es porque el pecado y la desobediencia no te hacen bien, afectan tus emociones,
afectan tu mente, le dan derecho lugar a Satanás para atacarte, para tocarte, para destruir tu vida, para destruir tu familia, ¿sí? Por eso yo te animo a que uses esta arma espiritual. Busca la manera de vivir en santidad y obediencia a Dios. Busca la voluntad de Dios. Y el que vive en santidad y en obediencia, sucede algo maravilloso. Es una de las herramientas espirituales que nos ayuda a encontrar, escuchen bien, equilibrio mental y emocional, ¿sí? Así que primera herramienta, la santidad y la obediencia a Dios. La segunda herramienta es la sabiduría y el discernimiento espiritual. Versículo 1 de Proverbios 4 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Versículo 5 en adelante dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes, y ella, ¿qué dice? Te guardará. No la dejes y ella te guardará. ¿Guardará qué? Tu mente, guardará tus emociones, guardará tu corazón. Es el contexto del versículo 23 que leímos al principio, ¿sí? Ella te guardará, ámala y te conservará. ¿Qué cosa? La sabiduría de Dios, la inteligencia no de este mundo, la inteligencia que Dios te da, el discernimiento espiritual que Dios te da. Sabiduría ante todo, dice el 7. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará ¿a qué? A tu mente, a tu cabeza. Adorno de gracia dará a tu cabeza, a tus emociones, a tus pensamientos. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. ¡Qué promesa más maravillosa! ¿Cuántos quieren vivir muchos años? Y vivir no solo muchos años, sino tener una vida abundante. Bueno, sabiduría, discernimiento espiritual, ¿sí? ¿Dónde quedé? Versículo 10 creo. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. Más claro, échale agua, ¿no? Guarda la sabiduría, busca la sabiduría de Dios, busca el discernimiento, la revelación divina, y ello va a traer no solo unción a tu vida, va a traer también, va a guardar tus pensamientos y tus emociones. Hay situaciones, hermanos, en nuestra vida que nos sobrepasan muchas veces y nos abruman por nuestra falta de sabiduría y por nuestra falta de discernimiento espiritual. O sea, cuando no tenés sabiduría de Dios y discernimiento de Dios, muchas veces el problema o la circunstancia se ve mucho más grave de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque nos volvemos necios, ¿no? Y entonces un problema que era así chiquito se hace una bola de nieve, ¿no? Y se hace grande. Por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, un pasaje conocidísimo, pero que habla mucho de esto, de la sabiduría de Dios. Y dice, sin embargo, versículo 6, hablamos sabiduría de Dios entre quienes, en los que han madurado, los que están maduros espiritual, mental y emocionalmente, entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es algo que Dios preparó para vos y para mí. La que ninguno de los príncipes de este siglo
conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló. Y ahí está el discernimiento, ahí está la sabiduría divina. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, no hemos recibido la sabiduría del mundo, la inteligencia del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, podamos discernir, entender, comprender, tener sabiduría de todo aquello que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Sí? De eso se trata la sabiduría, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre inmaduro espiritualmente, el hombre que no tiene la unción del Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es tan importante el discernimiento. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos, ¿qué cosa? Tenemos la mente de Cristo, una mente espiritual, regenerada, que tiene sabiduría de Dios y tiene discernimiento espiritual. Entonces, cuando vos empezás a pensar, a razonar y a sentir con la mente de Cristo, yo te puedo garantizar que tus emociones ya no te van a dominar, sino que tu mente espiritual va a manejar tus emociones y tus pensamientos carnales, ¿sí? En tercer lugar, las buenas relaciones, ¿no? La tercera herramienta espiritual son... permítame un segundo. Vamos a apagar esto. Ahí está. Las buenas relaciones, ¿sí? Versículo 14 al 19 dice así: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vinos de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Ahí está hablando de personas que son tóxicas para nuestra vida y para nuestra salud mental, y también para nuestra salud espiritual, ¿no? Y entonces dice que no tenemos ni siquiera que relacionarnos con este tipo de personas, ¿sí? Sino que tenemos que cruzarnos de vereda. Hay personas, así como hay relaciones que son tóxicas, hay personas que emocionalmente te hacen mal. También hay otras personas, hermanos, que son como un bálsamo usado por Dios para traer sanidad a nuestras emociones y a nuestros pensamientos, ¿no? Hablo de personas que también tienen la mente de Cristo. Hablo de personas que te bendicen con sus palabras, con su compañía. Hablo de la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo, hablo de aquellos que tienen a Cristo en su corazón y que son personas sanas mental y emocionalmente. Dice el Salmo 133 del 1 al 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
es como el buen óleo, el buen aceite. ¿Sobre qué cosa? Sobre la cabeza, sobre los pensamientos, el cual desciende sobre la barba, y luego sigue diciendo, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjense que la unción de Dios, la bendición de Dios, la vida eterna desciende cuando nosotros estamos en comunión con el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros tenemos personas que nos rodean y que en momentos difíciles, cuando el enemigo viene a bombardear nuestros pensamientos y nuestras emociones, nosotros tenemos una red que nos contiene, una red humana de hermanos en Cristo, buenas relaciones que potencian tu vida y que te llevan a soñar para Dios, que te llevan a superar los momentos de crisis en tu vida, ¿no? Entonces, y hay, entre paréntesis, una relación por excelencia, la cual debemos cultivar, una buena relación por excelencia que bendice nuestro corazón y nos ayuda a guardar nuestros pensamientos y nuestras emociones, que es la relación con Dios, ¿no? A través de la comunión con el Espíritu Santo. Cultiva esos tiempos de comunión con Dios, adoralo, orá, buscalo, y cuando buscamos a Dios y entramos a su presencia, yo te puedo garantizar que nuestros pensamientos y nuestras emociones son renovados. La cuarta herramienta espiritual para guardar nuestro corazón es el perdón. Hoy dije que iba a mencionar este aspecto, el perdón, ¿sí? La falta de perdón nos enferma. La falta de perdón enferma tanto nuestro corazón físico como también nuestro corazón espiritual, ¿sí? La falta de perdón contamina nuestra mente y nuestras emociones con rencor, con amargura, con resentimiento, con odio, con deseos de venganza, con maquinaciones del enemigo. Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11 dice en la Nueva Traducción Viviente, escucha bien, Nueva Traducción Viviente, dice: si ustedes, presta atención, perdonan a este hombre, yo también lo he perdonado, yo también lo perdono. Como cuando yo perdono, dice el apóstol Pablo, cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, presta atención, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no gane ventaja, perdón, en esta versión lo dice así, la versión que mencioné recién es la Reina Valera, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice la Reina Valera, pero la Nueva Traducción Viviente dice para que Satanás no se aproveche de nosotros, ¿sí? No gane ventaja sobre nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Si hay algo que hasta el día de hoy no pudiste perdonar, ¿sí? Hay alguien a quien no pudiste perdonar y decís, no puedo, no siento de perdonar. Bueno, déjame decirte que el perdón no es una emoción, el perdón es una decisión. Yo no creo que Dios tuviera tanto deseo de perdonarnos, yo no creo que Jesús tuviera tantas ganas de ir a la cruz a morir por nosotros, pero Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y dio y derramó hasta la última gota de su sangre por amor, pero Él decidió renunciar a su gloria y perdonarnos, ¿sí? Por eso, si hay algo que hasta hoy no has podido perdonar, yo te exhorto a que
puedas tomar esa decisión tan importante de hacerlo, de perdonar con la autoridad de Cristo, como decía Pablo, ahora mismo, que lo puedas hacer ya mismo, que ahí donde estás digas: Señor, no lo siento, pero yo decido perdonar a esta persona. Simplemente hacelo por la salud de tu mente y de tus emociones. Porque cuando no perdonas, el enemigo aprovecha para enfermarte emocional, espiritual y mentalmente. Y ahí es donde Satanás gana ventaja sobre tu vida. Efesios 4, 26 y 27, la Nueva Traducción Viviente, también dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras ustedes siguen enojados, porque el enojo, ¿qué dice? Da lugar al diablo. El enojo le da lugar al diablo y el enojo hace que Satanás gane ventaja sobre tu vida y destruya tu mente y tus emociones, tu corazón. Entonces, ¿cuántas noches de desvelo nos hubiésemos ahorrado si hubiésemos perdonado a tiempo? ¿Cuántas úlceras, cuántos ataques cardíacos en la humanidad, cuántos ACV, ¿no? Cuántas noches de insomnio, cuántas horas de maquinar tonterías en la cabeza se hubiesen ahorrado más de uno si tan solo habrían perdonado a ejercer la autoridad que Cristo nos da para perdonar, así como Él nos ha perdonado a nosotros. Entonces quiero decirte que el perdón es un excelente antioxidante para nuestro corazón espiritual, un excelente antioxidante espiritual para nuestro corazón, que protege tu mente y tus emociones. Y hablando de antioxidantes espirituales para nuestro corazón, otro antioxidante maravilloso es la quinta herramienta, que es la gratitud. La gratitud. Algunos pasajes bíblicos que hablan acerca de la importancia de la gratitud y cómo la gratitud beneficia nuestra mente y nuestras emociones. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 19, Nueva Traducción Viviente, dice, nos sugiere, ordena prácticamente: estén siempre alegres. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, incluso en las circunstancias difíciles. Sean agradecidos. El apóstol Santiago decía: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba tiene un propósito para tu bien. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. Entonces, cuando dejas de ser agradecido a Dios, inmediatamente apagás al Espíritu Santo en tu vida. Y cuando el Espíritu Santo de Dios se apaga en tu vida, el gozo del Espíritu también se apaga en tu vida y tus emociones se ven afectadas y también tus pensamientos. Filipenses 4, 6 y 7, también la Nueva Traducción Viviente, dice: no se preocupen por nada. Presten atención, me encanta esta versión. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y luego denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Sean agradecidos por todo, sea agradecido. Yo hace muchos años hice una canción que se llamaba Adórale, ¿no? Y en un pedacito decía: ponte a pensar todo lo que Jesús hizo por ti. Recuerda el pozo en el que estabas tú y adórale. ¿Cuántas cosas? ¿Te acordás cuando estabas en el pozo? ¿Te acordás cuando estabas angustiado? Como dice el Salmo, cuando estaba en angustia Él me hizo ensanchar. ¿Te acordás de todos los beneficios del Señor? Como dice el Salmo 103, no olvides
ninguno de sus beneficios. Y aquí el apóstol Pablo dice, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios, escucha bien, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La gratitud es todo lo contrario a la queja, al desánimo. Mientras que la queja te contamina y contamina tus emociones, tus pensamientos y te enferma, la gratitud trae sanidad física y espiritual, trae paz, trae gozo, trae alegría a tu alma y a tu mente y a tu espíritu. Entonces el gozo del Señor inunda tu vida. La gente agradecida, hermanos, vive mejor. La gente que es agradecida vive mejor, ya que siempre tienen un corazón que está alegre y gozoso. Y cuando en nuestro corazón hay alegría, hay gozo, hay paz, hasta se ve reflejado en nuestro rostro. Es lo que dice la palabra, ¿no? En Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Querés verte más linda? ¿Querés verte más lindo? Bueno, sea agradecido, sea agradecida. Y vas a ver cómo la alegría que se va a reflejar en tu rostro, el gozo, la paz de Dios, hasta va a hacer que te veas más lindo. ¿Cuánta gente que antes de convertirse, nosotros siempre decimos, pensá que se veía tan feo antes de convertirse y ahora hasta lo vemos lindo? ¿Qué pasó? ¿Se hizo un lifting? No. El Espíritu Santo trajo alegría a su corazón. Nehemías 8:10, la Nueva Versión Internacional, dice: no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que sea agradecido a Dios. Empezá a practicar la gratitud a Dios y a los que te rodean. Y vas a ver cómo esto va a ser un excelente protector para tu mente y para tus emociones. Y por último, la última herramienta que quiero mencionar hoy es la fe en Dios y en su palabra. Dice la Biblia ahí en Habacuc 2:4, lo dice también en Romanos, en Gálatas, en Hebreos, en varios lugares dice lo mismo, lo cual nos dice que es algo muy importante que Dios quiere remarcar en nuestra vida, y dice que el justo por su fe vivirá. La fe vivifica. La fe vivifica tus pensamientos, la fe vivifica tus emociones, resucita todo lo bueno de Dios en tu interior, ¿sí? Y por eso también Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que esa fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la fe y la palabra de Dios están muy, pero muy relacionados, ¿no? Jeremías 15:16, allí dice Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué significa esto? Yo las recibí. Yo las creí para mí. Yo le creí a la palabra de Dios y la hice mía, ¿sí? La hice parte de mi corazón. Permití que esa palabra germinara, echara raíces y diera fruto. Yo las comí, dice Jeremías, y tu palabra me fue por gozo y por alegría. ¿De qué cosa? De mi corazón. Tu palabra trajo a mi alma, a mis emociones, alegría y gozo. El Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón, mi alma, con mis emociones también. Confié en Dios y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Si observamos todos estos pasajes bíblicos, podemos ver que la fe y la confianza en Dios y en su palabra también bendicen, protegen nuestras emociones y nuestros pensamientos, ¿no? La fe en Dios y en su palabra
hacen que puedas vivir con gozo, con paz y con alegría, más allá de la circunstancia que puedas estar atravesando, porque sabes que cada palabra que Dios habla a tu vida es para bendecirte. En cada momento Dios te dice: no temas, confía, yo estoy con vos, yo te ayudo, yo te defiendo, esta situación no te va a destruir. Entonces, la incredulidad y dudar de Dios y de su palabra, no creerle a Dios, dudar de la fidelidad de Dios, producen todo lo contrario, producen desesperación, producen temor, producen angustia, producen ansiedad, ¿sí? Por eso es que Efesios allí en el capítulo 6 dice que la fe es como un escudo espiritual que protege nuestra alma y protege nuestra vida de los dardos de fuego que el enemigo lanza una y otra vez sobre el campo de batalla predilecto de él, que es nuestra mente y nuestras emociones, ¿sí? Así que créele a Dios. Yo te animo a que le creas a Dios, que no dudes de su palabra, porque Él es fiel. Él nunca ha fallado ni nunca va a fallar. Entonces créele a Dios más allá de las circunstancias, aunque la visión se tardara. Créela, porque va a venir y no tardará, dice la palabra del Señor, y vas a ver cómo esa fe, esa confianza en Dios y en su palabra vivifica tu alma y protege tus emociones. Estamos, a modo de conclusión, quiero decir esto: estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos como no se han visto a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Y hoy más que nunca, ante todo lo que está sucediendo, necesitamos cuidar nuestros pensamientos y nuestras emociones, cuidar nuestro corazón espiritual. Y hoy yo quiero animarte a que puedas tomar la decisión de decir: a partir de hoy yo voy a prestar más atención, Señor, a aquellas cosas que pueden enfermar mis emociones y pueden traer desequilibrio incluso a mi mente, ¿sí? Y voy a usar estas herramientas espirituales, ¿sí? Así que hoy el Señor te está dando herramientas. Yo te exhorto en el nombre de Jesús a que a partir de hoy, así como Dios me habló a mí, yo tomé la decisión también, a que a partir de hoy uses estas herramientas. Las repaso simplemente y termino orando por tu vida. Primero, la primera herramienta, la santidad y la obediencia a Dios. Segundo, la sabiduría y el discernimiento espiritual. Tercero, las buenas relaciones, la de Dios y las hermanos maduros en la fe, ¿sí? Cuarto, el perdón. Quinto, la gratitud. Sexto, la fe y la confianza en Dios y en su palabra. Estas, hermanos, como dice 2 Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5, estas son las armas, son armas poderosas en Dios para la destrucción, de fortaleza para derribar todos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y que buscan destruir tu vida, destruir tu alma. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tus pensamientos, cuida tus emociones, no te olvides que es el motor de tu vida, ¿sí? Cuida ese auto de Fórmula 1, porque el piloto lo tenés asegurado, tenés el mejor piloto de todos, ¿sí? Pero yo te animo a que a partir de hoy cuides el templo del Espíritu y cuides tus pensamientos y tus emociones. Oro por tu vida. Padre, te doy tantas gracias por tu palabra. Señor, yo sé que hay muchos que me están escuchando hoy que han estado batallando con sus pensamientos, con sus temores, con los celos, con las angustias, con los complejos, con la inseguridad, la desesperación y tantas otras cosas, y que sus emociones, sus pensamientos se han visto tan afectados. Algunos hasta me atrevo a decir, Señor, y no temo en creer que es revelación tuya, han sentido que se estaban volviendo locos, Señor.
y el enemigo ha atacado con todas sus fuerzas sus pensamientos y sus emociones y le han hecho dudar de la eficacia de tu palabra y de tu poder, Señor. Pero yo bendigo ahora la mente y las emociones, el corazón espiritual de cada uno de mis hermanos y aún de aquellos que no te conocen y me están escuchando. Y declaro que la unción de tu Espíritu llena sus vidas, Señor, y que ellos van a ser capaces de usar la autoridad espiritual para usar estas armas espirituales, estas herramientas espirituales, y van a empezar a cuidar su corazón, y que en la medida que vayan usando estas armas van a experimentar el gozo de tu Espíritu, van a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, van a vivir una vida de alegría, sus emociones serán sanadas y van a poder experimentar que tienen un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Padre bueno que los ama y que los cuida de día y de noche, Señor. Padre, que tu palabra pueda dar fruto en esta mañana. Yo los bendigo y te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Qué bueno que es el Señor. Que el Señor te bendiga. Y bueno, a cuidar el corazón, las emociones y la mente. Amén. Que el Señor te bendiga.